Bien, buenos días. Como siempre, les agradezco su presencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Y paso a detallarles los asuntos más importantes, encontrando, como siempre, el resto en la reseña que prepara el Gabinete de Prensa de la Presidencia. 3 importantes convocatorias han sido aprobadas en esta mañana en el Consejo de Gobierno. La primera de ellas tiene que ver con los incentivos a la inversión empresarial, la segunda de ellas con ayudas al transporte público regular de viajeros por carreteras en nuestra comunidad autónoma, que saben que es un problema sobre el que venimos trabajando en los últimos meses, y la tercera tiene que ver con una necesidad que es la de incentivar la igualdad en el empleo en nuestra comunidad autónoma. Paso a detallarles cada una de las 3 convocatorias, empezando por la que tiene que ver con la economía y con los incentivos. Convocamos ayudas acogidas al decreto que establece el régimen de incentivos a la inversión empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social en Extremadura, con un presupuesto total de 44 millones de euros, Fondo CEA, Fondos Comunidad Autónoma. Recordarán ustedes que esta nueva línea de incentivos fue puesta en marcha por este Gobierno de los socialistas el pasado mes de noviembre. La finalidad es potenciar el sector industrial en Extremadura, haciendo más atractiva la región para grandes inversiones. Esta nueva convocatoria incluye las importantes novedades que introdujimos en la modificación que hicimos del decreto que las regula en el último Consejo de Gobierno del mes de agosto, antes del parón del verano. Modificaciones que tienen cambios fundamentales que pasan por aumentar la incentivación y la intensidad de la ayuda. En concreto, los cambios más sustanciales que recogen las bases reguladoras de la convocatoria de incentivos industriales que hoy estamos convocando, incentivos a la inversión empresarial, es el nombre correcto. Los cambios más importantes son, en primer lugar, se eleva el importe máximo de la subvención pasando del 2,5% con un tope de 10 millones de euros a un 11% con un límite de 44 millones de euros. Se ofrecen más facilidades para la ubicación de los proyectos. En la primera regulación, los terrenos tenían que ser propiedad de la Administración. Ahora, en la nueva regulación, cualquier tipo de suelo es válido siempre y cuando, evidentemente, tenga la calificación de suelo industrial. Se eleva de 5 a 7 años la obligación del beneficiario de mantener la inversión, la actividad y el empleo. El importe mínimo del proyecto de inversión subvencionable será de 50 millones de euros, el importe mínimo, y el proyecto subvencionado deberá crear un mínimo de 100 puestos de trabajo indefinidos e indirectos, incluidos en este caso el personal fijo discontinuo. Los beneficiarios podrán obtener otras ayudas. Estas ayudas que quieren incentivar el que haya grandes proyectos de interés que generen empleo en la región son compatibles con cualquier otra ayuda pública local, regional, nacional y también comunitaria. El procedimiento de tramitación es por concesión directa en régimen de convocatoria abierta. La convocatoria y, por tanto, la posibilidad de presentar las solicitudes a estas ayudas serán a partir del día siguiente de la publicación de esta decisión del Consejo de Gobierno en el Diario Oficial de Extremadura, y el plazo vence en diciembre del año 20. La segunda convocatoria de la que les hablaba es la concesión de ayudas de minimis destinados a promover una situación de equilibrio económico en los servicios de transporte público regular de uso de viajeros por carretera de titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El importe más de 2.400.000 euros, llegando a un total de 46 rutas que operan en la región. Con esta medida, como les decía en el título de la misma, pretendemos promover el equilibrio económico en los servicios de transporte regular de viajeros. Lo que pretendemos, en definitiva, es garantizar la continuidad de unos servicios que, como ustedes conocen, vienen siendo deficitarios y necesitan, por tanto, de la protección pública para mantenerlo, para mantener el equilibrio territorial, para mantener la igualdad de oportunidades de los ciudadanos que viven en territorios más pequeños, en pueblos más pequeños, y, en definitiva, también se lucha contra el reto demográfico con ayudas como esta, que es garantizar todas las rutas que son deficitarias y que, por tanto, la movilidad de los viajeros que normalmente se desplazan a localidades más grandes para hacer actividades de la vida cotidiana y necesarias que aquellos que vivimos en ciudades las tenemos al pie de casa. Hacemos frente, por tanto, al reto demográfico. Los plazos para optar a esta convocatoria
Una vez que se publiquen en el DOE serán hasta el 31 de octubre. Este decreto de minimis, que sabéis que venimos trabajando con todo el sector para poder garantizar la viabilidad y el equilibrio de las rutas que operan en la región, principalmente atendiendo a los municipios más pequeños. Les decía que eran 3 convocatorias. La tercera es la que tiene que ver con las ayudas para fomentar la igualdad de género en el empleo para el ejercicio 18, con un presupuesto de 300.000 euros, en principio porque es un crédito ampliable. Se trata de la segunda convocatoria que hacemos de estas ayudas y he de decirle que forma parte de la Estrategia de Empleo de Extremadura 16-20, la que firmamos con los agentes sociales y económicos, y es verdad que la primera convocatoria no ha tenido mucho éxito, por no decir ninguno. No obstante, hacemos esta segunda convocatoria atendiendo a la necesidad de que las cifras de desempleo en la región son altas y que las cifras de desempleo femenino son siempre más altas que las masculinas y que la temporalidad y la precariedad en el empleo femenino es mayor que en el empleo masculino. De ahí la necesidad, como así recoge la Estrategia de Empleo de Extremadura, de que pongamos en marcha políticas públicas de afirmación positiva, que es como se denominan este tipo de actuaciones que quieren fomentar a un grupo determinado de la sociedad, en este caso casi a la mitad, que somos las mujeres, la incentivación y las oportunidades de entrar en el mercado laboral. En concreto, estamos hablando de 3 programas en esta segunda convocatoria. El primero de ellos, el objeto es la contratación indefinida de mujeres en empleos masculinizados. ¿Qué entendemos por empleo masculinizado? Entendemos aquello cuya tasa de inserción femenina es inferior al 20%. Les pongo algunos ejemplos que se los puse también en la convocatoria del año anterior. Conductores de camión, operadores de maquinaria agrícola, peones forestales, de caza, vigilantes de seguridad. Ahí hay un mayor número de mujeres que trabajan y se dedican a esas actividades y, por tanto, decimos que son sectores o que son empleos muy masculinizados y, por tanto, necesitan de esta incentivación, que es de lo que se trata esta convocatoria que estamos haciendo, en concreto del programa 1. La cuantía de esta subvención del programa 1 destinada a que las mujeres entren en esos trabajos más masculinizados es en jornada completa de 9.000 euros la subvención. El programa 2 se trata de transformar los contratos indefinidos a tiempo parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo. La cuantía de la subvención varía en función del tipo de jornada, bien sea al 50% o al 75%. Y, por último, el tercer programa que contiene esta convocatoria se trata de contratación indefinida para mujeres que lleven más de 24 meses en el paro, desempleadas después del nacimiento o adopción. Todos somos conscientes que en el momento del nacimiento o adopción de un hijo, pues la mujer entra en un proceso mucho más difícil para volver a estar en el mercado laboral y, por tanto, esa especificidad y esa circunstancia que se da en muchas mujeres después de ser madres por nacimiento o adopción, que se encuentran pues en ese limbo de dificultad de acceder al mercado laboral. Esta cuantía del tercer programa se establecerá una jornada completa de 9.000 euros para aquellas mujeres que llevan más de 24 meses paradas después de haber sido mamás. Todas estas cuantías se incrementarán 1.000 euros cuando se trate de empresas que tienen las cláusulas de responsabilidad social empresarial o que en esas empresas están implantados planes de igualdad de género y que buscan la igualdad de género como medida de la propia empresa. En definitiva, acciones de afirmación positiva, políticas públicas de igualdad de género que son transversales al conjunto de la acción del Gobierno y que en este caso están incluidas dentro de la Estrategia de Empleo de Extremadura que se va desarrollando y materializando en cada una de las convocatorias que traemos y aprobamos en el Consejo de Gobierno. Después de estas 3 convocatorias paso al otro asunto que quería trasladarles del Consejo de Gobierno y que no por ser el último es menos importante. Yo diría que todo lo contrario. Hoy hemos autorizado, la Junta de Extremadura ha firmado hoy un convenio, ha autorizado el Consejo de Gobierno la firma de un convenio con el Ministerio de Fomento, la propia Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia para la finalización, ejecución de la adecuación y mejora de acondicionamiento del tramo de la carretera nacional 630, conocida como la avenida Martín Palomino. Tenemos que poner en valor la colaboración institucional que se ha dado entre el Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura, también con el Gobierno de España, del anterior Gobierno de España y de este. Lo que estamos haciendo hoy es lo que ya hizo hace unas semanas
el Ayuntamiento de Plasencia cuando pasó por pleno y aprobó la suscripción de este convenio. El convenio pasa hoy por el órgano del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y la Junta de Extremadura lo aprueba. El importe estimado inicialmente de las actuaciones previstas es de 6.172.964 euros. La Junta de Extremadura financiará además la redacción del proyecto de construcción con una inversión prevista de 146.278 euros. El resto, es decir, 6.026.685 euros, serán cofinanciados a partes iguales por las tres administraciones, a razón de 2 millones cada una. El Ayuntamiento de Plasencia, la Junta de Extremadura y el Ministerio del Gobierno de España. Las obras se licitarán una vez se ha aprobado el proyecto y la ejecución que se prevé es de 18 meses. Es importante resaltar, y yo quiero evidenciar, la importancia de colaboración entre instituciones. Tanto es así que yo también agradezco, como lo hizo en su día, al alcalde de Plasencia la comunicación, el diálogo y el buen entendimiento con esta Administración, con la Junta de Extremadura, para haber sido capaces de encontrar solución. Quiero recordarles que el año pasado, si no recuerdo mal, el entonces consejero Navarro, titular de la Consejería de Economía e Infraestructura, fue al Ministerio y arrancó este compromiso del anterior Gobierno de España. Ya está el acuerdo firmado en el Ayuntamiento de Plasencia, ya está el convenio firmado hoy por la Junta de Extremadura. La única pata que falta es la del Ministerio. En ese sentido, les avanzo que las próximas semanas, no sé concretarles todavía el día, tendremos aquí la visita del secretario de Estado de Infraestructura, donde evidentemente abordaremos esta cuestión. Pero una vez más, hablando es como se entiende la gente y colaborando, y la Junta de Extremadura, desde que llegamos el Gobierno de los socialistas de Fernández Vara en el año 2015, nos pusimos a trabajar para hacer una realidad Martín Palomino. Y hoy estamos aquí ya materializando actos administrativos que nos van a llevar a que la cuestión de Martín Palomino, de la que tanto se ha hablado, especialmente en la anterior legislatura, donde se habló mucho y no se hizo nada. Por eso hoy pues estamos especialmente satisfechos y quiero resaltar el buen entendimiento y el diálogo, en este caso, con el Ayuntamiento de Plasencia. Y a partir de este momento, como siempre, empezamos con las preguntas que queráis realizar. Sí, buenos días, consejera. Buenos días. Cuando la Junta ha elaborado este decreto de incentivos de inversiones empresariales, ¿ha pensado en algún proyecto en concreto, por ejemplo, en la azucarera de Mérida? Ninguna administración, esta tampoco, puede hacer un decreto con nombres y apellidos, de la misma manera que la ley Legio tampoco la hicimos con nombres y apellidos. Y yo aprovecho su pregunta para contestar a otros mensajes que se empiezan a lanzar, porque la semana pasada veíamos cómo el Partido Popular, el principal partido de la oposición, casi que nos acusaban de nuevo a los socialistas de la teoría del voto cautivo, ¿no? Que es una cosa muy antigua, es decir, esto nada más que están proponiendo y aprobando planes de empleo social porque así compran a la gente con el empleo público. Esta Administración ha puesto en marcha planes de empleo público que necesitaba un colchón muy importante de ciudadanos que estaban abocados a la exclusión social y al mismo tiempo está tomando decisiones con las luces largas puestas. Eso es la ley Legio y eso es el decreto que hoy aprobamos, que incentiven que también se puedan poner en marcha inversiones importantes en la región que llevan un dinero público que les acompaña, pero que van a traer y que tienen unas condiciones de crear 100 puestos de trabajo, de mantener la actividad, de mantener el empleo. No lo hacemos con nombres y apellidos, como no hicimos con nombres y apellidos la ley Legio, pero sí estamos obligados no solo a apostar por el empleo público, que tiene un determinado fin y que estamos viendo los resultados en Extremadura, sino también poner las bases a través de decretos, programas o normas como la ley Legio, para que esta región pueda también tener las condiciones necesarias desde el empuje de la Administración y de la inversión pública de poder generar empleo, y eso se hace a través de las grandes inversiones y a aquellos que nos vean atractivos, que es lo que estamos haciendo con estas convocatorias. Buenos días. Buenos días. Yo quería hacerle primero una pregunta al hilo de la pregunta de Momi, si hay alguna novedad sobre el tema de la azucarera o se sigue esperando la decisión de los promotores. Y, por otro lado, respecto del calor en las aulas, ha habido centros que ya han notificado que van a reducir los horarios. No sé si tienen constancia de que haya más centros que lo hayan notificado y cuántos son en total. Gracias. No hay ninguna novedad respecto de la azucarera. Como ya les dijo el martes pasado la consejera de Economía, a preguntas también que le hicisteis los medios al término de la rueda de prensa. Respecto a lo de las aulas en los colegios. Por un lado, los alumnos han manifestado la oportunidad de manifestarse, valga la redundancia, si este problema no se arregla. Nosotros respetamos cualquier manifestación que quieran hacer los alumnos, están en su derecho.
Desde el año pasado que tuvimos una ola de calor, ante ese problema la Junta de Extremadura lo que hizo es modificar un decreto que regula los horarios, de tal manera que son las direcciones de los centros educativos, previo informe positivo del Consejo Escolar del centro, quienes tienen que tomar esa decisión cuando se dé una circunstancia como una ola de calor o unas temperaturas más extremas para el tiempo en el que estamos, que ha empezado ya el otoño y sigue haciendo un calor importante. Han sido ya varios los centros, hoy creo que decía el diario Hoy que eran en torno a 15, y esto se va haciendo como cuentagotas, de tal manera que no estoy en disposición de decirle en estos momentos son 25, porque también se puede dar la circunstancia de que algún centro, atendiendo a lo que dice la norma y con ese informe previo del Consejo Escolar, haya tomado la decisión ayer y hoy todavía no se haya comunicado, por ejemplo, a la Junta de Extremadura. En cualquier caso, son los centros educativos y las direcciones de los centros educativos, previo informe del Consejo Escolar, quienes tienen que tomar esa decisión y comunicarlo a la Junta de Extremadura. Si algún centro educativo tuviera dudas respecto de la aplicación de esa norma, huelga decir que las direcciones provinciales de educación están al servicio para resolver cualquier duda que los centros educativos tuvieran en este sentido. Y respecto a la posible manifestación por parte de los alumnos, pues nosotros la entendemos y lo respetamos, pero que en este caso son los centros educativos y, por tanto, es con la dirección de los centros educativos con quien tienen que hablar para solucionar este problema o atender a lo que ellos están pidiendo. Sí, buenas. Sobre las ayudas a fomento de la igualdad en el empleo, ha dicho que la primera convocatoria no tuvo ningún éxito. Quería saber exactamente cuántas solicitudes se recibieron y cuántas se concedieron y si se sabe o el SESPE sabe o empleo a qué se debe que no tuviera ese éxito. No tengo el dato exacto, Juan, pero al término de la rueda de prensa, para no meter la pata, te lo damos. Por eso he dicho que la cuantía en principio es ampliable, porque el año pasado se destinó 1 millón de euros, este año lo hacemos inicialmente con 300.000, siendo un crédito ampliable. Pues no sé dónde está el error. A lo mejor en una parte es nuestro también, de no haber sido capaces de no solo anunciar aquí una convocatoria así, sino igual haber hecho alguna acción específica de comunicación e información que haga llegar eso al empresario. En la parte que a mí me corresponde se lo puedo achacar a eso. Por eso este año sí que vamos a hacer alguna acción de comunicación importante en lo que se refiere a la publicidad institucional, porque es una pena, ¿no?, que al final se disponga de un dinero que atiende a una realidad importante, y es que las mujeres tienen muchas más dificultades para acceder al empleo que los hombres, y que cuando se pone una ayuda pública que quiere incentivar eso, al final el recorrido sea mínimo y prácticamente nadie la solicite, ¿no? Por tanto, yo creo que también quizás estuvo en nuestro deber no ser capaces de hacer llegar. Ustedes conocen y manejan la información del Consejo de Gobierno muy bien, y lo que sale en los dos es cada día y lo que hacemos las administraciones, pero la gente no vive como vivimos nosotros, leyendo la prensa, leyendo los diarios oficiales, ni los periodistas ni los políticos. Entonces, tenemos que buscar también muchas veces mecanismos para que cuando el Consejo de Gobierno aprueba una ayuda como esta, ser capaces de llegar a aquellos a los que va destinado, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando ya en el Departamento de Comunicación, que es el que yo dirijo, para hacer posible que muchas de estas ayudas puntuales lleguen a aquellos a los que va destinado específicamente. Ahora te damos los datos de la convocatoria anterior, ¿vale? ¿Más cocina? Sí, ¿qué tal? Sobre Galbacolor, hoy posible... ¿Sobre? Galbacolor, Sí. el Grupo Gallardo, hoy puede haber un acuerdo ya definitivo, 88 personas irán a la calle, en el tema de leer una valoración sobre ello. Y por aclarar, en cuanto a las ayudas e incentivos empresariales de gran impacto, ¿son la primera convocatoria o modifica unas ayudas parecidas anteriores? Es la primera convocatoria. Lo que modificamos en el mes de agosto es el decreto que las regulaba. Lo que modificamos en el mes de agosto es el decreto que las regulaba. Y concretamente lo modificamos en el importe de la subvención, en el límite, en la facilidad de la naturaleza de los terrenos, que no tienen que ser solo de titularidad pública, sino que pueden ser también otros terrenos, siempre y cuando tengan la condición de calificado como industrial, y se eleva de 5 a 7 años la obligación de mantener la actividad, el empleo y, por tanto, la inversión. La pregunta que me hacía de Galbacolor, no podemos afirmar lo de los 88 porque hay una cuarta reunión que espera, no tengo conocimiento de lo que ocurrió en la reunión de ayer, y nosotros, como hemos dicho en las últimas semanas desde que hemos conocido esto, cualquier ERE que se plantee en las pocas grandes empresas que tiene esta región,
como son las del Grupo Gallardo, pues es una tristísima noticia. Y en ese sentido no se ha solicitado la mediación de la Junta de Extremadura, lo que puede decirnos que las negociaciones dentro de la situación desfavorable en general que es no van mal. Vamos a esperar que terminen esas negociaciones. Hay una cuarta reunión que está puesta en agenda, no sé si hoy o mañana, y esperemos, como siempre hemos dicho, pues que los trabajadores que salgan con las mejores condiciones posibles como trabajadores que son. ¿Más cocina? Venga, muchas gracias.